Un diálogo magistral, el que tiene el economista Rafael Correa Delgado, expresidente de los ecuatorianos, con 7 candidatos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Vamos a ver por qué es increíble. No se pierdan ni un minuto de este conversatorio, porque aquí nos enseñan precisamente por qué hay que votar no en esa consulta tramposa. ¿Cómo crees que se debe de reaccionar en la consulta del 5 de febrero? Bueno, muchas gracias por lo de joven promesa. Muy agradecida por esas generosas palabras. A todos quienes nos escuchan, a usted, presidente, hace algunos años nos engañaron con el 7 veces sí. Y lo más irónico, lo más triste, que hoy vivimos todos los ecuatorianos la consecuencia de ese engaño. ¿Y quiénes lo provocaron? Sigue siendo más irónico. Quienes causaron el feriado bancario, quienes provocaron la ola más grande de migración en el Ecuador, quienes provocaron el sufrimiento de muchos ecuatorianos. Hoy por hoy nos quieren volver a engañar, ahora con un 8 veces sí. ¿Qué podemos observar en la actualidad? El poder institucional, el poder político en manos de la oligarquía, en manos de quienes se tapan, en quienes pretenden armar un aparataje de impunidad para los amigos y de perseguir a quienes en algún momento sí lucharon por un porvenir en el Ecuador, a los que siguieron una línea progresista, pero que pensaron siempre en el bien común. Hoy tenemos la posibilidad de ese 5 de febrero, 7 nuevos patriotas que tienen una lucha histórica incansable, que han empezado un sueño por el país. Primero, votar no. Educarse en cuestiones de cada una de las preguntas, de los anexos, y sobre todo, tener en mente que un mal consejo destruyó al país y que solo uno bueno podrá recuperarlo, de la mano de quienes piensan en el bienestar de todos los ecuatorianos y de quienes van a trabajar pensando en cada uno de ellos. Ustedes serán nuestros mandantes. Muchas gracias, Yelka. Alenberg, tú dijiste en varias oportunidades que vas a votar sí en la consulta. Jamás. No, miren, una de las conversaciones que tuvimos, no sé si se acuerda, presidente, cuando en su casa, una de las últimas veces que estuve aquí en Quito, y a lo largo de las visitas que hemos podido tener en diferentes países, yo creo que la obra más grande del presidente Correa son los intangibles. Por supuesto que todos disfrutamos las carreteras, los hospitales, el buen vivir, pero la obra más grande fue el intangible del respeto irrestricto a la Constitución. Nunca estar por encima de la Constitución. En los intangibles de poder tener real división de poderes, por supuesto, con el liderazgo del presidente Correa en el Ejecutivo, pero sobre todo armonización de las otras Estado. Esa maravillosa que nos dio la Constitución de Montecristi de 2008, que es la función de transparencia y control social. Y la consulta popular afecta de forma directa a la Constitución, afecta de forma directa a este poder que tenemos los ciudadanos en nuestras manos de fiscalizar permanentemente a la función pública, a los que actúan en función pública. Guillermo Lasso es el gran tramposo. Él lo único, su marca insignia es la muerte, su marca es el sufrimiento de los ecuatorianos. En el 98 provocó 1,5 millones de familias destruidas. En el 2018, junto a Lenín Moreno, provocó la grave falta de institucionalización que tenemos en este país. Y ahora nos quiere de nuevo, con esta consulta tramposa, mentirosa, quiere de nuevo terminar de sepultar a las pocas instituciones o a las pocas funciones que quedan. Lo más tramposo es que en la pregunta 6 quiere nuevamente volver a la forma de designación que ya existía en la Constitución del 2008 y que la preguntaron en la consulta tramposa del 2018. Es decir, lo único que sabe generar este personaje nefasto de la historia del país es muerte, es en este caso absoluto desamparo de los ciudadanos y sobre todo que la consulta no resuelve de forma inmediata ninguno de los graves problemas del país. Inseguridad, falta de acceso a la educación, falta de acceso a la salud. Es gravísimo lo que va a ocurrir, es una tomadura de pelo y por eso es importantísimo que la ciudadanía recuerde que hay que decirle 8 veces no. Yo digo un poco en broma, en serio, vamos a pegarle un correazo a Lasso.
votando 8 veces no en cada una de las preguntas. Entonces, sí, es gravísimo lo que está ocurriendo y es importante poder nuevamente volver al país en que estábamos mejor, en que se respetaban los derechos, que contábamos horas todos los días, que contábamos muertos, en que teníamos dignidad y orgullo de sentirnos ecuatorianos y no ahora este país lamentable en que nos han convertido. Lo bueno es que lo vamos a recuperar. Esa es la acción que vamos a generar. Bueno, entonces está claro que hay que votar no. Señor presidente, visto el desastre en el que se encuentra actualmente el Ecuador, ¿cuál cree usted que debería ser el rol que juegue el próximo Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Recuperar la institucionalidad, pero déjame reflexionar sobre la consulta, que es muy importante. Mire, así sea la consulta más valiosa, más pertinente de la historia, a un tipo como Lasso, un verdadero fraude democrático, que engañó tanto, se le dice sencillamente no. Primero, porque si hubiera tenido recta intención de consultar al pueblo ecuatoriano, lo primero que debo preguntarle es si queríamos que continúe como presidente de los ecuatorianos. Pero como un cobarde, manipulador, trata de presentar preguntas que distraigan, cortina de humo, ¿no? Desvíen la atención del fracaso de su gobierno y no empieza con la pregunta fundamental. Ecuatorianos, ¿quieren que continúe siendo presidente de la República del Ecuador? Porque se está seguro de la respuesta que va a recibir. Entonces, primero, es una gran manipulación. Segundo, si Lasso te dijo no a la seguridad, no al empleo, no a los derechos, no a la salud, no a la educación, la consulta es la gran oportunidad para devolverle su no. Pero incluso si fuera valedera la consulta, pero es una payasada, una nueva burla. O sea, ya tuvimos la experiencia del 2018, es que no nos decían lo mismo. Que la consulta del 2018 se iba a acabar la delincuencia, se iba a recuperar la economía, se iba a acabar la corrupción. No decían eso. Es una gran trampa, una gran mentira, y estamos peor que nunca, y llorando lágrimas de sangre, porque fue el punto de quiebre de la destrucción del Estado de Derecho y de la institucionalidad del país. Y se tomaron totalmente el Estado y lo saquearon. Es lo mismo que le están diciendo ahora. Hay preguntas gancho, como en el 2018. La extradición de delincuentes, y la gente, claro, chévere. Y creen, como decía Augusto, que vamos a llenar aviones de delincuentes, el femicida, el vacunador. No, señores. Primero, los estados reclaman a los delincuentes que atentan contra su seguridad. Un Pablo Escobar. Pero ni siquiera el traficante de drogas que vende drogas solo en Ecuador va a ser extraditado. Pero además, si el problema, como decía el doctor Eduardo Franco, fueran las leyes, bueno, yo hubiera tenido inseguridad. Pero con las mismas leyes, la misma constitución, nosotros damos al país como el segundo más seguro de América Latina. Con las mismas leyes, con la misma constitución, Moreno y Lasso lo convirtieron en uno de los más inseguros de América Latina. ¿Cuál es la conclusión? Que el problema son las leyes. El problema es el gobierno. No nos podemos dejar engañar, pero es la pregunta a gancho para inducir a la gente a votar sí. La pregunta Pepa, como en el 2018, era la pregunta 3. Y la pregunta 2, no para inhabilitarme a mí, que le hicieron hasta retroactiva, doctor, ¿se acuerda? La ley rige para el futuro. La consulta fue del 2018, pero para impedirme ser candidato nuevamente, dijeron que corría del 2008. En todo caso, la pregunta Pepa es la 5. Cuando le quitan la competencia de nombrar a la autoridad de control al Consejo de Participación Ciudadana y se los pasan a la Asamblea. Entonces, eso primero jamás debió pasar. Pero tengo una Corte Constitucional cómplice de Lasso. ¿Por qué? Porque equivale a que le estamos preguntando al pueblo ecuatoriano, hey, no, ya quiere que, ¿está usted de acuerdo con que el sistema judicial ya no juzgue, sino que sea la Asamblea la que juzgue? Un absurdo, ¿verdad? Eso es lo que están haciendo. Les preguntaba al pueblo ecuatoriano, ¿está usted de acuerdo que ya no es el Consejo de Participación el que diga la autoridad de control, sino la Asamblea? Es reestructurar, y eso solo se puede hacer con constituyente, no con consulta popular. ¿Y cuál es la trampa? En los anexos, ¿no? Si gana el sí, no es que inmediatamente empiece a leer la nueva autoridad de control, no. Hay una serie de plazos porque tiene que enviar nuevas leyes el Ejecutivo, el Legislativo tiene que tomarse otro tiempo. Para no alargar el cuento, llegará el fin del gobierno de Lasso con las mismas autoridades actuales, con Diana Salazar, con Río Frío de la Contraloría, con procuradores entreguistas, con exactamente las mismas autoridades para garantizar su impunidad. Ahí está la trampa. A un tipo como Lasso se le dice no, a un tipo que nos negó todo se le contesta con el no. Es una consulta que es una nueva payasada, manipulación. Más aún con la experiencia del 2018. Algunos tienen lugares comunes. No siempre es bueno consultar al pueblo. No siempre es bueno. Ya lo vimos en el 2018. Se manipula el pueblo. Si no hay transparencia, si no hay información, si no hay preguntas valederas, sencillamente se le dice 8 veces no. ¿Qué puede hacer el Consejo de Participación? Si gana el no, seguirá en sus manos elegir autoridad de control. No es la única función, son 3 funciones básicas. Participación ciudadana, para tener una democracia participativa. Observatorio ciudadano. Pero ciudadano de a pie. No la oligarquía, no los militares, diplomáticos extranjeros, el obrero, la ama de casa que puede participar en un observatorio para el sistema de salud y denunciar que no hay medicina.
La lucha contra la corrupción. Ah, pero esa es la labor de fiscalía. No, hay ciudadanos que no saben cómo denunciar y van al Consejo de Participación para tener todo el respaldo. Ah, pero es fiscalización de la Asamblea. La Asamblea, por ejemplo, no fiscaliza a los alcaldes. Y ahí también hay corrupción. Entonces, la lucha contra la corrupción. Y lo tercero, elegir las mejores autoridades. El Consejo de Participación también es clave para que el sistema democrático tenga mucho más de meritocrático. La democracia en países en vías de desarrollo debe ser un instrumento de desarrollo. Y parte de ese concepto, ser instrumento de desarrollo, significa que para los puestos claves de control, de autoridad, vayan los mejores. Y para eso son los concursos de mérito a nivel nacional. Va a tener una gran tarea, una gran responsabilidad en sus manos si gana el no. Si gana el sí, se apoderaron del Estado y Lazo quedará impune. Pero si gana el no, y creo que va a ganar el no, es la principal tarea, devolvernos los mejores hombres y mujeres para que estén en los puestos claves de control en el Estado ecuatoriano. Muchísimas gracias, señor presidente. Sabemos que tiene una agenda bastante ocupada, entonces muy brevemente vamos a ir por cada uno de los candidatos de la Liga Azul para ver cuáles son las distintas propuestas en breves términos. 20-30 segundos. Hugo, ¿cuál sería tu propuesta estrella para el próximo Consejo de Participación Ciudadana? Sí, bueno, como migrante hay mucho que trabajar ahí, también en pueblos y nacionalidades, pero por situación de tiempo me concreto con mis hermanos migrantes. Hay mucho, por ejemplo, lo que es pasaporte ha subido el doble y se demoran como 3 o 4 meses para emitir un pasaporte. Homologación de títulos. Allá el ecuatoriano que estudia tiene muchos problemas para legalizar acá en Ecuador. Y cuando un ecuatoriano fallece fuera de sus fronteras, tremendo problema porque las autoridades no se hacen cargo. Entonces ahí, hermanos migrantes, hay que impulsar observatorios ciudadanos para corregir todo ello, para buscar conjuntamente soluciones y poder solucionar, en este caso, estas problemáticas de nosotros los migrantes. Hugo, recuérdanos tu casillero en el que se te puede encontrar el 5 de febrero. Sí, España está candidato por pueblos y nacionalidades, indígenas, afros, cholos y ecuatorianos migrantes, hermanos en el exterior. Me encuentran en el casillero número 3. Janet. El número 3. Janet, ¿tu propuesta más importante para este nuevo consejo? Creo que es inevitable que todos pasemos por el objetivo de buscar la institucionalización del Estado nuevamente, ¿no? Luchar por ella, por la meritocracia nuevamente como la piedra angular para buscar a los mejores y a las mejores mujeres y hombres que estén delante de las autoridades de control. Por supuesto, ese va a ser el principal objetivo para recuperar la patria. Pero además yo creo que es ideal, es importantísimo que existan objetivos también que te motiven, que te llenen y que han sido pues nortes en tu vida. En mi caso, yo quisiera aupar la creación de un observatorio permanente ciudadano por la erradicación de los femicidios y de los feminicidios en el Ecuador. Es un sueño que creo que tiene que ser de todos y de todas, no solamente las mujeres sororas, como yo creo que ahora habemos muchísimas en el Ecuador. Creo que los hombres se han sumado mucho y espero, pues, aquí estamos 7 y muchos más que lo vamos a hacer posible. ¿Casillero? Casillero, a ver, presidente, ¿cuál es mi casillero? Ella es la chica 10. ¡Claro! Sí, la mujer perfecta. Ay, muchas gracias, muchas gracias. El casillero número 10. ¡Qué horror! Casillero número 10 de la papeleta de mujeres. Mira, la mujer latinoamericana es preciosa, morena, pelo negro. Mira ese pelo de Biel, que increíble. Le estaba mirando el pelo cuando hablaba. Increíble. Es verdad, es guapísimo. Aunque sea aburrido, vamos a ver ahora, sigamos. Este tema era mucho más interesante, pero bueno, seguimos con las propuestas. Bueno, en el caso, yo estoy en el casillero 4 de la papeleta de hombres. Es importante que la propuesta que tenga más significación es la erradicación de la pobreza, la erradicación de la corrupción, y tenemos que combatirla con el empoderamiento de los derechos de participación de toda la sociedad desvalida, de los más necesitados, a través de las organizaciones sociales, para exigir al gobierno nacional, conjuntamente con los consejeros, el cumplimiento del plan de trabajo. El gobierno de Lazo ha incumplido el plan de desarrollo y está en una desatención total en educación, en salud,
en inseguridad ciudadana y en cultura y en muchos aspectos más. Solamente si nuestro pueblo organizado, con sus derechos de participación ciudadana, pero con la organización y con el apoyo del Consejo de Participación que va a rescatar la patria, llegará justamente a mejores señales y a presionar al gobierno para que cumpla con sus promesas de campaña, porque es corrupción no haberlo hecho. Así es. De nuevo tu casillero, Eduardo. Estoy en el casillero número 4, mi querido Fernando. Bielka, tu propuesta. Bueno, dentro de todo este conversatorio ha quedado muy claro que el problema indiscutiblemente no es de las leyes, sino es del gobierno. Hoy por hoy los ecuatorianos nos sentimos en un estado de indefensión, por un estado inexistente y por un gobierno indolente. Hace falta un buen consejo de participación ciudadana. En mi caso, que sesione en territorio para poder devolverle esa cercanía popular. Involucrar a la juventud, de ahí vengo, ahí represento. Y además de ello a la academia. Usted también nace de la academia, presidente. Fortalecer los mecanismos de participación ciudadana y que se recuperen los 3 ejes del Consejo: participación, transparencia y rendición de cuentas. ¿Tu casillero? Estaré en la papeleta de mujeres en el casillero 2, Bielka Párraga. Perfecto, muchas gracias. Alembert. Bueno, lo único bueno para usted, presidente, cuando yo gane, cuando lleguemos al Consejo, que voy a tener que dejar de ser su abogado personal, aunque ahí guardo la procuración judicial. Pero mire, lo más importante para la ciudadanía es devolver el Consejo a territorio. Hay que sacarlo de Quito, hay que sacarlo de la policía que lo tiene retenido y devolver a cada una de las universidades, gremios, asociaciones, que se conviertan en veedores permanentes, en observadores permanentes y fiscalizadores de toda actuación pública. Y vamos sobre todo a llevar una reforma valiosísima para que los informes de veedurías dejen de ser un saludo a la bandera. Es necesario crear y reformar la ley para que tengan efecto vinculante y poder así luchar en contra de la corrupción, poder así realmente acercar al ciudadano al Consejo de Participación y a la fiscalización permanente de la actividad pública, los actos de corrupción, de todos estos derechos que simplemente no están cumpliendo y que se nos están violentando de forma permanente. Recuerden, Alembert Vera, casillero número 2, en la papeleta de hombres para el Consejo de Participación. Ustedes saben que estábamos mejor y vamos a recuperar el país. Gracias, Alembert. Yadira, una de las propuestas, por favor. Bueno, qué importante, presidente, escuchar a los compañeros. Es lo que hemos venido recogiendo del territorio, en los conversatorios con nuestras organizaciones sociales, con los jóvenes, con la academia. Y es por eso que hay que devolver la institucionalidad al Consejo, a ese Consejo que tenemos que recuperarlo, a ese Consejo que lo vamos a hacer bueno. Y aquí invitamos a todos los jóvenes a participar a través de involucrarse en la política que es buena, así como Bielka, Augusto, jóvenes brillantes que ahora se han merecido participar y ser participantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, nos han pedido un app que tiene que ser descargado en todos los celulares y a través de este gobierno abierto, de esta democracia digital, de esta democracia participativa, todos y cada uno de los jóvenes que tienen que ser partícipes de ese control social, de ese control de lucha contra la corrupción, a través de ese app, los jóvenes, nuestras mujeres rurales, nuestras organizaciones sociales, todos van a poder ser partícipes de ese control social, de esa lucha contra la corrupción y de esa recuperación de un consejo bueno, estimado presidente. ¿En qué casillo te encontramos, Yadira? Yadira Salto es una mujer bendecida siempre, está en el casillero 5 con sus 5 deditos, así es que la mejor de las suertes. Bueno, sabemos que en realidad ustedes tienen muchísimas más propuestas. Estamos simplemente en aras de honrar el tiempo, simplemente seleccionando una de estas propuestas en el final de este programa. Augusto, cuéntanos, ¿cuál sería tu propuesta para el nuevo Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Creo que es indispensable hablar de la pata no conocida del Consejo, ¿no? Porque mucha gente piensa que solo es la nominación de autoridades de control, ¿no? También está, en el hipotético caso, no consentido, por supuesto, de que el CNE, esta atribución, quedarían estas otras atribuciones que no son muy conocidas y me parece que son medulares. Veedurías ciudadanas, como bien lo decía Alembert, ¿no? Y los observatorios ciudadanos, como bien lo decía Janet.
Los observatorios ciudadanos, vamos a impulsar un observatorio ciudadano que fiscalice el cumplimiento de las ofertas electorales. Y en este país creo que habría que iniciar también tantas revocatorias del mandato cuanto impostor electoral exista en este país. Ya la gente está cansada de que nos prometan el oro y el moro y cuando se sientan en los sillones del poder no cumplen ni siquiera de forma marginal con sus propuestas. Nos parece que es lo más sensato. Existe ya esta iniciativa, el Consejo no lo va a inaugurar, pero vamos a potenciar con fuerza las personas que quieren conformar este observatorio ciudadano que fiscalice permanentemente a las autoridades elegidas mediante voto popular. Son nuestros mandatarios, reciben un mandato. Si no cumplen a cabalidad con ese mandato, tienen que irse a su casa y nosotros vamos a garantizar esa democracia vibrante que es una promesa de Montecristi, una proclama que está en 45 artículos de la Constitución de Montecristi, que es la participación y el control social. En el evento también de que verifiquemos un incumplimiento manifiesto de estos impostores electorales, vamos a generar también audiencias públicas e iniciar e impulsar procesos de revocatoria del mandato. Solo así vamos a poder cristalizar en aspectos efectivos aquella proclama de Montecristi, ¿no? El pueblo es el primer fiscalizador de los actos del poder político, de los actos de la administración pública. Augusto, ¿tu casillero? Casillero número 5, el ganador. Casilla número 5, papeleta de hombres para el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Bueno, presidente, estamos ya llegando al final de este programa. ¿Querría usted dedicarle unas últimas palabras tanto a las personas que nos siguen como también a las candidatas y candidatos? Bueno, a ellos mi abrazo y la mejor de la suerte, cuenten siempre conmigo. Lo que digo, Augusto, creo que es muy importante. Ejercer verdaderamente una democracia participativa. Nos han querido convencer que democracia es que llega cualquier farsante que propuso arreglar el país en 100 minutos, propuso darle a los jóvenes cupos en la universidad cuando le dé la gana, como quieran, en lo que quieran, propuso mirar a la Virgen del Panecillo, propuso nunca subirse en avión presidencial porque era un lujo socialista, y tenemos que aguantar los 4 años. Eso es fraude democrático, eso es ruptura de la democracia. Y con instrumentos democráticos ese tipo se tiene que ir a la casa. Por esos instrumentos era una consulta popular, parece que quería que continúe en el cargo o no, su mandante, el mandatario del que obedece. Entonces, ese otro rol es fundamental del Consejo de Participación. Una democracia realmente participativa. Entonces, no tengo mucho más que decir. Creo que han demostrado su capacidad, los queridos compañeros, ir en equipo azul como mi glorioso Emelec, ¿no? Equipo azul que va a rescatar la patria. Un mal consejo transitorio destruyó al país. Un buen Consejo de Participación es el inicio de la recuperación de la patria. Así que no se olviden. Hay 3 papeletas, y ese es otro problema el día de la votación, y mucho cuidado con el control electoral. Hay 3 papeletas en la elección de consejeros para el Consejo de Participación. Mujeres, y ahí tenemos a Bielka en el casillero 2, a Yadira en el casillero 5, y a Janet Lozada en el casillero 10. Lo digo con nombre completo para que la gente no se olvide. Bielka Párraga, casillero 2, Yadira Salto, casillero 5, y Janet Lozada, casillero 10. Viene la papeleta de hombres. Ahí está Allen Berbera, casillero 2, Eduardo Franco Lor, casillero 4, Augusto Verduga, casillero 5. Y viene pues nacionalidades, la tercera papeleta, donde está el compañero Hugo España en el casillero 3. A seguir trabajando, a llegar a ese consejo, a dignificar ese consejo, a dignificar la función pública, que su única legitimidad es buscar el bien común que nos han robado, porque mientras la economía está en crisis, mientras sigue la migración, mientras nos matan en las calles, los bancos rompen récord en utilidades. Ese es el país que hoy tenemos. A recuperar la patria, y el principio de esa recuperación puede venir de esa gran institución que es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Un inmenso abrazo, queridos compañeros. Sin más que decir, miren ustedes qué bien que pudimos ver todo ese conversatorio. De aquello sacamos una conclusión. Nos sigue mintiendo el señor Lasso.